Y entonces, si nosotros queremos el incremento total que se da en el punto D, tenemos que sumar la influencia de la carga en C, la influencia de la carga en B y la influencia de la carga en A, ¿sí? Sumamos esas tres influencias, es decir, vamos a hallar tres tensiones, delta tensiones verticales, sumamos esas tres y ese es el delta tensión vertical total que nos pide el problema, que nos pide este problema. Entonces, determinar el aumento del esfuerzo vertical a una profundidad de 3 metros. Entonces, ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que tenemos que considerar una zona flexible, circular, cargada en la superficie del suelo, dice. Tenemos el radio del área circular, que es 4 metros, es decir, esto es el equivalente al tanque de agua que vieron la clase pasada. Entonces, podemos decir que ese tanque de agua tiene un diámetro igual a 8 metros y la carga, que es uniformemente distribuida, es igual a 250 kilonewton metro cuadrado. Esto es kilopascal. Entonces, en este caso nos dice que tenemos que graficar la variación del aumento del esfuerzo vertical con la profundidad por debajo del centro del círculo, es decir, tenemos que quitar un gráfico ahora. Y por otro lado tenemos que utilizar el ábaco de Newmark, que vamos a ver ahora otra vez, para calcular el aumento de esfuerzo vertical por debajo del centro del círculo a una profundidad de 5 metros. Entonces, este problema de abajo es algo similar al primer problema en el sentido de que queremos determinar el aumento de la tensión vertical a una profundidad determinada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de carga circular, tenemos que aplicar la fórmula de Lowe. Me voy otra vez al ejercicio acá y voy a bajar hasta encontrarme con un ratito. Por algún motivo está un poco lento. Voy a cerrar este. Voy a cerrar mi Spotify también. Ahí. Y... Ok, perfecto. Vamos a ver si está trancadito. Ahí está. Es un poco grande este archivo. Como comentario nomás, si bien no vamos a ver en el trabajo práctico de todos estos casos de tipo de carga, lo que quiero es que igual nomás por lo menos vean estos ejercicios que están hechos en este material con respecto, por ejemplo, a la franja infinita o respecto a al punto, a la línea infinita también, ¿sí? Entonces, para que tengan nomás una idea de cómo se realizan también esos ejercicios. No sé qué le pasa a mi computadora. Si pueden aguardar un ratito, voy a volver a abrir el archivo porque está un poco... Ahí parece que corrió. Sí, es un poco pesado el documento. Por eso es. Yo voy a tratar de achicar también un poco después, hacerle como achicarle un poco. Pero ahora corrió. La fórmula del LOVE era esta, que era para un área circular, es esta, delta tensión vertical, Q es la carga aplicada en superficie, carga digo, pero tensión aplicada en superficie. Esto está en kilopascal, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una carga distribuida en un área. En el primer ejercicio era una carga puntual aplicada, en este caso es una carga distribuida en un área circular. Entonces lo único que necesitamos acá es el radio del círculo eh, y la profundidad estimada donde necesitamos. Para este caso ustedes van a tener que habilitar un Excel. En ese Excel
van a tener que poner las profundidades, el radio va a ser constante, la carga va a ser constante, y van a graficar con la profundidad entonces la variación de la tensión vertical, y esa variación de la tensión vertical les tiene que salir algo, a ver si tiene graficado acá, bueno, algo como lo que vimos más arriba. A ver. Sí, algo como esto les tiene que salir, ¿sí? Este gráfico es bastante intuitivo en el sentido de que el incremento de la tensión evidentemente es más grande en donde está el contacto con la fundación directamente o con la carga aplicada en superficie. Ahí es donde más incremento de tensión se va. Y luego ese incremento se va disminuyendo a medida que vas en profundidad, ¿verdad? Es decir, el efecto de la carga en superficie es menor a medida que vamos en profundidad. Bueno, entonces para el segundo ejercicio se aplica este y se grafica en Excel. Y ahora nos vamos al tema del gráfico de Newmark. El gráfico de Newmark estaba bien abajo. El gráfico de Newmark era un método interesante. Acá está. El gráfico de Newmark es un método interesante en el sentido que utilizando un solo ábaco, que es algo similar a este, como este, utilizando un solo ábaco, nosotros podemos utilizar o podemos utilizar este ábaco para cualquier forma que tengamos de la carga distribuida. En el caso es una opción, en vez de usar la fórmula de Loeb, podemos usar el gráfico de Newmark o el ábaco de Newmark. O en vez de utilizar las fórmulas de Boussinesq con sus integraciones, podemos utilizar el ábaco de Newmark. Y si por ahí tenemos una zapata, que es la fundación superficial, que es una carga distribuida que tengamos, nuestro pilar generalmente llega a una zapata, que es como una losita de hormigón, que distribuye esa carga puntual en el suelo de una forma de carga distribuida, ¿verdad? Entonces, si por ahí esa forma de mi zapata en donde yo estoy distribuyendo la carga de mi pilar es irregular, por ejemplo, un triángulo, no tengo yo anteriormente ninguna fórmula para una carga distribuida eh, en un área triangular. Sin embargo, con este ábaco yo puedo analizar también para el caso de una carga triangular. ¿Cuál es el procedimiento? Yo le subí en el Classroom un material que pueden bajar ahora mismo que explica más o menos el procedimiento del ábaco de Newmark. Pero quiero que me sigan acá un poco a ver si entienden. El ábaco de Newmark, generalmente estos ábacos eh, vienen asociados a un valor de la influencia, que siempre tienen el gráfico, y en este gráfico, que es un ábaco que vamos a utilizar, siempre van a haber dos informaciones. Va a haber una escala AB, o sea, el tamaño de esta recta con respecto a nuestro gráfico es muy importante, por eso le llaman escala. Y va a haber un valor de influencia que generalmente siempre es 0,005. Pero hay ábacos que tienen una dimensión distinta, que a veces tienen un factor de influencia y igual a 0,01, por ejemplo, ¿sí? En este caso, 0,005. En el Classroom hay un material que les indica paso a paso también cómo hacer, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el incremento de la tensión? De la siguiente manera, y si pueden ir anotando un poco si tienen algún lugar en donde anotar. Lo primero que tenemos que definir es la profundidad a la cual yo estoy interesada a saber el incremento de tensiones. Entonces, si nos vamos a nuestro problema, nos dice calcular el aumento de esfuerzo vertical por debajo del centro del círculo a una profundidad de 5 metros. Esa es mi profundidad de interés. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que igualar esos 5 metros a esta escala. ¿Y qué quiere decir igualar? Un ratito voy a hacerle ingresar a esta persona. Ok.
¿Qué quiere decir igualar? Es decir, yo quiero esa profundidad z igual a 5 metros, quiere decir que esta distancia AB vale 5 metros, ¿sí? O sea, yo tengo mi gráfico acá, nada, yo lo único que digo es que AB vale 5 metros. Ahora, ven esta línea punteada acá que ven acá. Esto es porque alguien trajo ya una fundación acá para calcular el factor de influencia total, ¿verdad? Entonces, primer paso es definir qué valor tiene esta distancia AB. Cuando definimos qué valor tiene la distancia AB, tenemos que definir en qué punto queremos nosotros saber el aumento de tensión. ¿Queremos saber en el centro de la fundación? ¿Queremos saber en un punto externo o queremos saber en algún límite? Entonces, nos vamos otra vez a nuestro ejercicio. Dice, el aumento de esfuerzo por debajo del centro del círculo. Entonces, si ya definimos en qué punto queremos, lo que tenemos que hacer es traer esa forma de la fundación, en este caso un círculo, y ubicar de tal forma que el centro del ábaco de Newmark coincida con el punto que nosotros tenemos de interés. Entonces, nuestro punto de interés es el centro de la fundación, entonces tenemos que tratar de ubicar la forma circular de 5 metros en coincidente su centro con el centro del ábaco. Si nosotros, por ejemplo, queríamos, imaginándonos que esta es nuestra fundación, si nosotros queríamos analizar un punto externo a esta fundación, entonces íbamos a colocar la fundación acá, no íbamos a colocar en el centro, ¿sí? O si queríamos saber en el bordecito mismo el incremento de la tensión, íbamos a ubicar entonces la fundación acá, coincidente el centro del ábaco con el bordecito de nuestra fundación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ubicar la fundación eh, haciendo coincidir el centro del ábaco con el punto que queremos analizar de influencia de la fundación, ¿sí? Es un poco confuso ahí, pero solamente es traer la forma de la fundación y ubicar el punto coincidente con el punto de interés coincidente con el ábaco de Newmark. Eso como segundo paso, entonces definir el punto de interés y dónde vamos a colocar. Y el tercer paso es escalar bien nuestra fundación, ¿verdad? Si nosotros sabemos que AB mide 5 metros, porque la profundidad de interés es 5 metros, y por otro lado, nuestro ejercicio dice que el radio de nuestro círculo es de 4 metros, entonces vamos a tener un círculo de diámetro igual a 8 metros. Entonces atiendan bien, si esto es 5 metros, yo tengo que dibujar un círculo con diámetro igual a 8 metros, sabiendo que AB mide 5 metros. Es una cuestión de escala, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra escala. Tenemos que dibujar un círculo que tenga diámetro 8 metros, sabiendo que la medida AB es igual a 5. Entonces, eso es para saber el tamaño de la fundación dentro de nuestro ábaco. Entonces, cuando ya tenemos la medida que tiene que tener eso, esto vamos a hacer siempre con algo impreso o por lo menos, sí, con algo impreso siempre debería ser, o por lo menos con referencia cuadriculada, pero el abaco van a tener que calcar o cosas por el estilo o hacerlo en la computadora. Entonces, extraer ese círculo que va a tener 8 metros, va a ser más o menos esta dimensión, y ubicarlo, si queremos saber el incremento de tensión en el centro, ubicarlo en el centro mismo del ábaco de Newmark. Eso es la forma de colocar dentro del ábaco de Newmark. Para saber el incremento de la tensión vertical, la fórmula es la siguiente. Factor de influencia, que siempre nos da como dato, por N, que N es el número de cuadrados que ocupa la fundación que pusimos acá. En este caso, si esta era nuestra fundación para tomar este ejercicio como ejemplo, lo que yo voy a hacer es contar estos números de áreas que tengo acá adentro.
Por ejemplo, esto ya es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y luego acá voy a ir haciendo 26 porque estos dos suman 1, 27, en 28, 29, 30, 31 por estos dos y 33 por estos dos. Aproximadamente 33, ¿verdad? Entonces, si este es la mitad, por ejemplo, o un cuarto, vale como la mitad o como un cuarto. Entonces, en este caso, va a ser 0,005 por 34, que son los números de cuadritos que entran dentro de mi área que yo definí, por Q, que es la carga distribuida aplicada en superficie. Ese va a ser el incremento de la tensión vertical. Y evidentemente este incremento de tensión vertical va a tener la misma unidad de medida que la Q que yo le defina, ¿verdad? Entonces, ¿entendieron más o menos cómo es el proceso? No sé si hay algo que quedó así súper poco claro respecto al... Si hay algo que pueda repetir o algo así sobre este proceso del gráfico de Newmark. Profe, ¿podrías Sí, hacer así, viste los pasos que fuiste citando, tipo como un, no sé, como un resumencito, como un cierre de eso, tipo para saber si lo entendí bien, por sí, favor? sí, voy a abrir un poco este documento que dice acá el abaco de Newmark. Este es el que está en el Classroom. Entonces, a ver si esto tiene algún tipo de resumen. Más o menos acá tiene un resumen. En- Básicamente, caracterizar la carta de Newmark dice es saber qué valor de influencia tiene, ¿verdad? Eso es identificar nomás mi carta de Newmark, ver el número que me da siempre acá. Un ratito, mi gráfico muy pesado es este factor de la influencia, I igual a 0,005 y saber que existe una escala, ¿verdad? Identificar que tenga esos dos elementos. En- Posteriormente, a ver si me indica acá. Perfecto, es identificar esos dos elementos. B es identificar la profundidad de interés. En ese caso el problema nos decía 5 metros, por lo cual Z es 5 metros, a la cual se va a encontrar el incremento del esfuerzo vertical. Dice, la línea de referencia de escala se volverá igual a la profundidad Z tomada. Eso es lo que les dije, ¿verdad? La escala esta, la distancia AB adopta el valor de la profundidad. Después, acá dice, de acuerdo a esto quedará definida la escala del procedimiento. Paso C. Se debe dibujar la fundación en planta de acuerdo a la escala definida en el paso anterior para luego colocar este esquema a escala sobre la carta de Newmark, haciendo coincidir el punto bajo el cual se desea encontrar el incremento de esfuerzo con el centro de la carta de Newmark, tal y como se muestra en la figura, dice. Entonces, en este caso, él tomó su zapata o su carga distribuida en superficie cuadrada según las dimensiones que él tenía en campo, escaló eso según la escala AB que tiene igual profundidad, es igual a la profundidad de interés, y luego colocó a escala ese gráfico sobre el abaco de Newmark, dependiendo del punto de interés que nosotros deseemos. En este caso, el punto de interés es el centro de nuestra zapata o de la carga aplicada. En este caso, el punto de interés es la esquina superior izquierda, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con mover. Esto podemos mover acá también, ¿verdad? Siempre y cuando las distancias estén también a la misma escala, que es la escala AB, ¿sí?
Y luego dice, para el caso de incremento de esfuerzo en el centro de la fundación es esta, y para el caso del incremento de esfuerzo en la esquina de la cimentación es esta, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento. Y finalmente, hay que contar los cuadros que quedan dentro del esquema, sumándose los cuadros completos y las fracciones de recuadro con el cuidado, una buena apreciación, ¿verdad? Entonces, si acá tenemos un cuarto de cuadrado, sumar eso como un cuarto aproximadamente o como una mitad y ver cuántos cuadros quedan por dentro del área que definimos nosotros. Y posteriormente el incremento de tensión vertical en este caso es el factor de influencia, como les mostré acá. Está diferente nomás ahí puesto, pero es el factor de influencia por el número de cuadrados que contamos dentro por la carga aplicada en superficie, ¿sí? Acá es el número de cuadrados por el factor de influencia por la carga, ¿sí? Acá dice, BI es el valor de influencia de la carta de Newmark, Q es la sobrecarga uniformemente distribuida, y N es el número de divisiones de la carta de Newmark de referencia, ¿sí? El número de cuadrados que contamos. Eso nomás es. Y después en este documento tienen también cómo se construye esa carta de Newmark y de dónde sale esta propiedad que tiene el Newmark, el ábaco de Newmark, para que se pueda calcular de esa manera. Bueno, no sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, profe, súper bien, gracias. Bueno, perfecto. Y entonces ahora nos vamos al tercer ejercicio, creo que ya es el último. Dice, en la figura se muestra el plano de un área rectangular flexible cargada. La carga uniformemente distribuida sobre esta área flexible es de 450 kilonewton metro cuadrado, que es 450 kilopascal. Determine el aumento de esfuerzo vertical a una profundidad de z igual a 4 por debajo del punto A, B y C. Acá no dicen el ejercicio. Esto ustedes de repente podrían hacer utilizando también el gráfico de Newmark, pero en este caso se requiere la utilización de la fórmula de Boussinesq. Me voy acá, esto voy a cerrar ya. La fórmula que también le llaman con los ábacos de Fadum, también le suelen llamar. Acá, ¿viste? Se verá la propuesta por Fadum o Steinbrenner, ¿sí? En realidad, esto es como una integración, la fórmula realmente es una integración también de la fórmula de Boussinesq. Sin embargo, el ábaco que se utiliza se suele llamar el ábaco de Fadum o de Steinbrenner también. Esto es para determinar el incremento de carga vertical debido a una carga en superficie distribuida en un área rectangular o cuadrada también, ¿verdad? Entonces, el método verdaderamente, acá no muestra, pero el método verdaderamente tiene unas fórmulas de aplicación porque es la integración, pero como las fórmulas tienen muchos parámetros y son un poco difíciles de aplicar, entonces se usan unos gráficos que son estos. Todo para determinar el factor de influencia. Entonces, cuando tenemos un área rectangular cargada, lo primero que tenemos que saber es que para determinar el incremento de tensión vertical en un punto dado, va a ser siempre nuestra carga multiplicado por un factor de influencia, así como vinimos haciendo luego las cargas circulares y eso, solamente que anteriormente el factor de influencia se calculaba directamente. En este caso vamos a quitar el factor de influencia a partir de un ábaco. Y este factor de influencia depende de lo siguiente, o sea, miren esta formita, este gráfico tienen que tener siempre en cuenta
van a tener, en este caso, siempre para la utilización de estos ábacos y de las fórmulas, siempre tenemos que utilizar, o sea, siempre el cálculo va a ser debajo de una de las esquinas. Eso es algo súper importante. Entonces, siempre es debajo de una esquina del área rectangular. Por eso después, para determinar en un punto externo o interno a nuestro cuadrado o rectángulo, vamos a tener que hacer una suma y resta de áreas, porque siempre nosotros vamos a determinar en una esquina. Entonces, si nosotros definimos que este es nuestro punto de interés en N, y que está nuestro punto de interés y además la profundidad de interés que está a Z, vamos a tener que esta distancia que tenemos acá es L, esta es nuestra área cargada, y esta distancia que tenemos respecto al punto hasta acá es B. Si nosotros intercambiamos de repente, le llamamos a este B y a este L, va a salir el mismo resultado también. Entonces no tengan demasiada confusión respecto a eso. Pero traten de igualar a este gráfico, por así decir. Si tienen un área rectangular en donde tienen un lado marcadamente más grande, entonces llámenlo L a eso, a esa distancia más larga, y B a la distancia un poco más chica, de manera a no confundirse. Entonces, si tenemos definidos estos tres parámetros, L, B y Z, el siguiente paso es, para definir nuestro factor de influencia, tenemos que determinar el parámetro M y N. Entonces, estos son los parámetros M y N. Bueno, como dije, está un poco cargadito o no sé si no me deja por algún motivo, pero bueno, acá ven M. M es V larga sobre Z, Z es profundidad, y N es igual a L mayúscula sobre Z, ¿sí? Entonces, cuando definimos este M y N, lo que hacemos es entramos en este gráfico. Acá este es el factor de influencia, ¿sí? Factor de influencia que continúa acá el factor de influencia. Abajo tenemos que entrar con el valor de N, y luego cada curva que muestra acá tiene un valor de M. Entonces, no sé, en el caso, por ejemplo, de M igual a 0,6 y N igual a 2, acá, vamos a tener un factor de influencia de aproximadamente 0,155 aproximadamente. Entonces, si nuestro factor de influencia es 0,155, luego nos vamos acá a la fórmula y el delta tensión vertical es igual a 0,155, que es el factor de influencia, por el Q que tengo aplicado en superficie, no sé, 200 kilopascal, por ejemplo, por 0,155, y eso entonces va a definir el incremento de la tensión vertical en la profundidad de interés. Entonces, siempre tenemos que tener estas tres dimensiones conocidas. Ahora, yo no sé si acá había algún ejemplo. Esto nomás a esto me refería y ya vieron con el ingeniero, como el cálculo se hace siempre en una esquina, para saber, por ejemplo, si queremos saber el incremento de tensión, si queremos saber el incremento de tensión en A, C, H o F, no va a importar porque es fácil de hacer porque ya está en una esquina. Pero si queremos saber el incremento de tensión en un punto interior a nuestra zapata o nuestra carga distribuida en superficie, lo que vamos a tener que hacer es dividir en nuestra área en 4 áreas rectangulares y calcular el incremento de tensión debido a cada una de estas áreas rectangulares utilizando el procedimiento que les acabo de decir. Entonces, para este caso van a tener esta dimensión acá, L, esta dimensión acá, B, o al revés, y la profundidad que tenemos de interés, ¿verdad? Entonces con eso determinamos MN y hallamos el factor de influencia de esta área. Luego el factor de influencia de esta área, el factor de influencia de esta área y el factor de influencia de esta área. Y posteriormente sumamos todos los incrementos de tensión vertical como hicimos en el primer ejercicio, como tienen que hacer en el primer ejercicio también.
Eso es así. También lo que pueden hacer es sumar todos los factores de influencia primero y esa suma de factores de influencia luego multiplican por la carga en superficie, que es un procedimiento totalmente equivalente, ¿verdad? Porque son sumas. Ahora, si yo quiero un punto externo a mi rectángulo, por ejemplo, el punto I, lo que tengo que hacer es dividir también mi área y ir restando, ¿verdad? En este caso, si quiero el punto I, primero, si quiero el punto C, por ejemplo, que ya está en una esquina, lo que voy a tener que hacer es primero determinar mi factor de influencia debido a ACFH, toda esta área, y luego restarle la influencia que tiene esta área BCGH, porque esta área realmente no está existiendo, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que tomar un rectángulo primero mayor y luego restarle el área que no está cargada. Y eso se puede restar directamente en los factores de influencia y después multiplicar, ¿verdad? Y en este caso, si es en I, que no es la esquina, pero está ahí fuera también, entonces vamos a tener que dividir en más rectángulos, ¿verdad? Vamos a tener que analizar primero el área ACDY, restarle el área BCYE, posteriormente también considerar el área DFHI y restarle el área EIGH, ¿verdad? Eso es para tener en un punto intermedio. Entonces, si nos vamos a nuestros ejercicios, en, en nuestro ejercicio nos muestra este problema y nos pide determinar el aumento de esfuerzo vertical a una profundidad de Z igual a 4 metros por debajo del punto A, B y C, dice. Entonces, para el punto A, el procedimiento es directo porque está en una esquina. Para el punto B, vamos a tener que dividir nuestra área en 4 rectángulos, hallar la influencia de cada uno de estos 4 rectángulos y luego sumar las influencias y ahí recién determinar el delta tensión vertical. Y para el punto C, si bien va a estar en una esquina, está en una esquina exterior a nuestra área, entonces por lo tanto vamos a tener que considerar un área primeramente grande que llegue hasta C, sabiendo que esto es 3 metros, y luego vamos a tener que restarle esta área que vemos acá que realmente no está cargada, restamos las influencias de cada área y luego multiplicamos por el 400 kilonewton metro cuadrado que vemos ahí. Acá hay una incongruencia entre el gráfico y el texto, entonces tomen un poco nota. Vamos a utilizar 450 kilonewton metro cuadrado y no 400 como indica acá. ¿Sí? Es 450 como dice el texto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a este método el método de Boussinesq. Boussinesq sería para rectángulo, para área rectangular. Me van diciendo si hay algo y yo voy a alzar esto entonces ahora a los Classroom. Y la idea es que en esta media hora que nos queda, a ver si pueden empezar a hacer algo y vamos teniendo preguntas o lo que sea. Y como les dije, yo voy a poner ahora una fecha que es posterior entonces a nuestro primer parcial. Perdón, esto ya es 6 y 7. Ahí está. Entonces,
como dije, mira un poco acá. Nuestra, entiendo que nuestro examen es el 28, entonces esto va a ser para el miércoles siguiente recién, que es el miércoles 5. Esto pongo entonces en tensiones debido a cargas superficiales y voy a hacer lo mismo para la otra sección. Ahí está. Y esto también ya está acá. Bueno, ahí se subió. Y no sé, empiecen, si quieren, empiecen un poco a hacer a ver si es que tienen alguna duda, ¿verdad? Los materiales que mostramos están acá. Esto es el tema del abaco de Newmark que está ahí. Y el tema de material PDF. El material PDF también del tema de las tensiones también está cargado ahí. Y el tema del abaco de Newmark de repente pueden hacer si tienen acceso a AutoCAD o algo de manera más sencilla o alguna herramienta en donde les permita medir con más exactitud. Entonces pueden poner y escalar el gráfico a la escala que ustedes quieran, ¿verdad? Eso sería un modo de aplicar. Otro modo es que impriman directamente el abaco y hagan con regla, ¿verdad? Ese sería otro método. Pero ahora pueden empezar con los ejercicios que no requieran de repente esas partes. Profe, Sí, una pregunta con respecto al examen. Ahí vamos a tener que usar, o sea, no hace falta usar Excel o hacer alguna tabla o algo. eh, no va a hacer falta usar Excel. Generalmente va a ser así, cálculos que se puedan hacer totalmente manual. Pero van a tener todas las fórmulas y eso. No va a hacer falta utilizar Excel. Dale, profe, ¿y podría subir el temario en el Classroom después, porfa? Sí, pero comparto ya acá. Viste que nuestro Classroom está dividido en temas, ¿verdad? Y el primer parcial sería hasta tensiones geostáticas en el terreno. Después lo que viene superior a eso ya entraría en el segundo parcial. Y en cuanto a la teoría, eso me olvidé de aclarar. Estamos queriendo hacer o sea, el examen se divide siempre en dos partes. En una parte teórica, generalmente de media hora, que suele ser de selección múltiple. Le queremos agregar a eso algún tema que sea escrito, o sea, que ustedes se puedan explayar, digamos. Y eso generalmente se va a hacer con documentos Word nomás que estén, eh, eso que se hace individual, un documento individual para cada alumno donde puedan subrayar y escribir así desde la computadora nomás. Y después se habilita la parte de práctica. ¿Sí? Entonces, ahora voy a llamar la lista también. Pero como sería, quédense en línea hasta las 2:30, vean los materiales y pregunten algo más si es que
no queda algo claro sobre eso y, y entonces también vamos evacuando las dudas. Y si tienen dudas de otro tema, también pueden ir diciendo. En el examen generalmente eh, este tema de incremento de tensiones está vinculado también con un ejercicio de círculo de Moore. Entonces, por eso también dije para pasar para pasar al segundo parcial y poder dar juntos esos dos temas, ¿sí? Para los que no ingresaron enseguida en el aula, estábamos comentando que el miércoles que viene es el segundo parcial, el primer parcial, perdón, entra hasta el tema de tensiones geostáticas, que en el Classroom está luego bien dividido, como son los temas. Otro punto es que estuvimos viendo los ejercicios, ahora se alzó el taller que tienen que hacer. Eso es para una fecha posterior a lo que va a ser el examen parcial de la siguiente semana. Y en este tiempito que estamos ahora, entonces, era para que ustedes empiecen a hacer los ejercicios y que me puedan decir alguna consulta en específico si tienen, ¿verdad? Esa es la idea de la clase, pero sí les pido que por motivo de protocolo se queden los que tienen posibilidad, sí conectados hasta las 2:30 y ahí ver también si es que no aprovechan alguna pregunta de algún compañero, ¿sí? También de cualquier otro tema que esté ahí de lo relativo al primer parcial, podemos también ver. Profe, si en el examen se pidiera graficar la curva granulométrica, ¿se podría hacer en Excel? Sí, se podría hacer en Excel.
Pero generalmente no vamos a pedir un tema, sino mejor, o sea, más bien analizar ¿cómo se dice? Analizar una curva que ya esté hecha o calcular los parámetros de una curva que ya está hecha, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí vendría la mano. Gracias, profe. Mientras que está nomás ahí, vi que algunos, o sea, yo revisé, ¿verdad?, los trabajos prácticos respecto a la curva granulométrica. Quería hacer nomás un comentario mientras que hacen ahí sobre este tema del CU y el CC. No sé por qué se está... El CU es coeficiente de uniformidad y ese coeficiente de uniformidad depende un poco para definir si la curva es uniforme, es decir, que tiene todos los diámetros de la partícula más o menos bien distribuidos. Depende de si es arena o es grava, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, una curva que es uniformemente distribuida, más o menos la ves que ocupa, digamos, gran parte de nuestra curva. Y el hecho de que sea grava o arena, eso tenemos que analizar nomás según los tamaños el tamaño de la partícula, digamos, ¿sí? Sí, como teníamos acá al inicio creo que teníamos que la fracción fina es menor a 0,002 milímetros. La fracción gruesa, que es arena, es mayor a 0,0075. Pero después teníamos un límite del tamiz número 4. Ahora mismo no recuerdo que acá tenemos las aberturas. El tamiz 4 acá es 4,76 milímetros. Es decir, si estamos en el área de las gravas, probablemente estemos en un área que sea mayor a 4,75 milímetros en tamaño, ¿verdad? Más o menos por ahí viene la mano en identificar si es uniforme, pero lo más importante es que ustedes visualmente vean también si es que la curva tiene una apariencia no muy vertical. En este caso, por ejemplo, la curva A tiene una apariencia muy vertical, por lo tanto ocupa pocos diámetros de partículas, solamente tiene un solo diámetro o tiene muy pocos diámetros de partículas. Entonces una curva que no es lo suficientemente... a ver si me explico bien. A ver si me explico mejor. Eso es lo que quiero que no quede. O sea, un suelo que es uniforme, muy uniforme, es un suelo que
que tiene sus partículas demasiado iguales y un suelo que tiene un poco más distribuido es en realidad un suelo no uniforme, ¿sí? Y en tema y lo que se considera deseable es una curva como V, ¿verdad? Como V. Y luego tenemos por otro lado el coeficiente de curvatura. El coeficiente de curvatura lo que nos indica es una curva sin escalones, o sea, eso es separado del coeficiente de uniformidad. Lo que estamos tratando de definir con el coeficiente de curvatura es si la curva esta no tiene así escalones, pues si tiene escalones quiere decir que hay diámetros de partículas que no existen. Entonces tenemos diámetros muy grandes y después tenemos diámetros muy finos. Y eso tampoco es deseable, ¿sí? Entonces, si queremos una curva constante sin escalones, se va a cumplir para esta condición. Y esto se cumple tanto en grava como para arenas, ¿verdad? Pero no quiere decir que mi curva es uniforme o no uniforme si yo tengo un coeficiente de curvatura que está entre 1 y 3. Lo único que puedo decir es que mi curva granulométrica no tiene escalones y eso se tiene que ver visualmente también. Evidentemente estos valores se utilizan después para la clasificación de suelo y es donde son más importantes. Pero en la pregunta nomás de qué tipo de curva es, entonces tengan en cuenta esos dos cosas. Entonces, la expresión que se usa es suelo bien graduado o suelo mal graduado, no suelo uniforme o no uniforme. Eso es lo que tiene que quedar bien claro también. Un suelo bien graduado es un suelo que que ocupa gran parte de los diámetros de la partícula, ¿verdad? Y eso se da cuando el CU es mayor en 6 en arenas o cuando el CU es mayor a 4 en gravas, ¿sí? Eh, Eso después se ve en la clasificación del suelo. Pero dos cosas, esto es separado. En esto decimos si tiene escalones así, es decir, que no tiene ciertos diámetros, que tampoco es deseable. Y en este caso la terminología es suelo bien graduado o mal graduado, ¿sí? Un suelo mal graduado sería el caso de A. Y un suelo bien graduado sería el caso de B. No Profe, es un suelo uniforme o no uniforme, ¿sí? profe, Sí, decime. con respecto, viste, estaba para el sistema de clasificación este del SUX. Eh, Sí. Viste que, bueno, me salió, por ejemplo, un tipo de suelo me salió que es un de grano grueso, ¿verdad? Luego estaba clasificando todavía Ujú. así, ¿verdad? Específicamente, y después resultó que tiene que ser una arena bien graduada o una arena pobremente graduada. Y luego para determinar entre esos dos tengo que hacer Exactamente. la curva granulométrica para determinar eso. Y he visto también en otro libro que hay tipo Exactamente. una ecuación donde también puedes determinar el decil 10, 30 y 60 de la misma forma que la curva. Y yo usé ese tipo para no hacer la curva y me salió el mismo. No sé si es necesario, o sea, si está bien. No, claro, uno puede determinar directamente nomás. Lo que pasa es que eso, no sé qué fórmula es, ¿verdad? Pero si vos tenés así estos datos, vos de repente ya podés saber, definiendo el pasante, vos a veces ya ves que tenés un valor cercano a 60 de pasante, entonces ya asumís ya, o haces por interpolación, allá es el valor de Es- D60. Eso también se puede Exactamente, hacer. profe. Por interpolación yo hice. Exactamente, por interpolación, eso sin problema y es una forma más sencilla que hacer, pero digamos que tiene que ser lo más, dentro de lo posible, tiene que ser bastante cercano, a eso no me refiero, ¿verdad? Que sea un valor cercano nomás. Dale, profe. Eso Eso, nomás eso yo es todo. quería saber. Gracias, profe. Dale, está.
Bueno, entonces esa confusión nomás, que sea bien graduado o mal graduado, no referirse a uniforme o no uniforme, porque ahí entramos en una cosa que es medio confusa. Cuando el suelo es uniforme, quiere decir que es mal graduado, y cuando el suelo es no uniforme, quiere decir que es bien graduado, en el sentido de la uniformidad, que no queremos uniformidad de las partículas, a eso se refiere. Entonces, mejor nomás hablar de bien graduado o mal graduado. Bien graduado es positivo, mal graduado es negativo en cuanto a términos de utilidad en la ingeniería civil. Y el coeficiente de curvatura es algo separado de la uniformidad, y el coeficiente de curvatura nos indica el tema de los escalones, ¿verdad? Y eso después se utiliza en la clasificación de suelo, como vinieron haciendo, eso no más. En los ejercicios de consolidación que vamos a tener para los exámenes, para el examen final, van a tener que combinar seguramente la aplicación de tensión geostática, de incremento de tensiones debido a cargas aplicadas en superficie, y posteriormente consolidación. En ese caso lo que van a tener que hacer es un paso anterior a este, que es determinar las tensiones efectivas, que es lo que estuvimos haciendo en el ejercicio anterior, y luego sumarle el incremento de tensión vertical, ¿verdad? Eso nomás sería, eso es un paso que tienen que hacer después para el ejercicio de consolidación que vamos a hacer hacia el final del curso. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta del taller anterior. Sí. Para el caso del perfil B, en el que la napa freática estaba arriba, para el punto A, la presión total es la misma que la presión del agua. Espera, voy a abrir. Ok, Este sería, ¿verdad? Espérame. sí, eso, El perfil A. Perfil B sería, ¿verdad? sí, para el perfil B. Para Bueno, la el posición punto del nivel. Sí. Para la posición del nivel freático es 2,5. Ahora repetimos un poco tu pregunta. Sí, para el punto ese que está arriba, la presión total es la misma que la presión del agua. Sí, exactamente. Sería en este punto. Sí, ahí. Ahí, sí. Y la tensión efectiva es igual a 0. Ah, ok. Dale, gracias, profe. Y la tensión efectiva es igual a 0 por la fórmula esa que vimos, entonces la tensión efectiva empieza a crecer desde 0 ahí. Pero la tensión total y la presión de poros es igual desde el inicio de nuestra agua hasta acá, en donde se comienza a dividir. Ya entiendo, profe. Gracias. Profe, otra consulta. Sí. Para graficar, yo hago desde donde empieza el suelo nomás, ¿verdad? No desde donde empieza la napa freática. O sea, de ese Eh, punto. desde, desde donde empieza la napa freática mejor. Ah, ok. Sí. Porque así no se presta confusiones. Aunque digamos que las tensiones de interés recién van a estar de la, a partir de donde empieza el suelo, digamos, pero a los efectos
de graficar las tensiones totales y presión de poros, tenemos que iniciar desde donde hay tensiones totales y presión de poros. Profe, Sí. yo tengo una consulta con el ejercicio de hoy, en el problema 3. No entendí bien la parte en Ujú. que es para hallar el factor de influencia, que es la M y Sí. la N, en el gráfico ese que estaba en tu teoría. Ujú. Ratito. Ahí, esa parte. Sí, sí, decime. El O sea, sé que la M M, es B. Ujú. sí, Sabes que la M es B sobre Z y la N es L sobre Z. sí. Bueno, y entonces ahí, si vos tenés esos valores, por ejemplo, en el ejercicio, si nos vamos, por ejemplo, para el punto A, tu L va a ser igual a 10, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y tu B va a ser 5. Después, Ujú. entonces, tu profundidad es 4. Entonces, primero M va a ser 5 sobre 4 y N va a ser 10 sobre 4. En este caso, 10 sobre Sí. 4 y 5 sobre 4. Y entonces, con esos valores, vos acá te posicionás con el valor de N. Hay que cuidarlo más que es en una escala logarítmica, ¿verdad? No sé qué valor sale por ejemplo, sale n. 10, eh, sale 2,5. 10 sobre 4. Sí. N es 10 sobre 4. Sale 2,5. Entonces te posicionas, este es 2 y este es 3. Entonces te posicionas en la mitad, más o menos acá. Y después M va a ser igual a Ah, ¿dónde? 5 sobre 4. Sí, es 1,25. Entonces, si este es 1,2, es uno con un poquitito más acá arriba. Ahora vos tenés que ir nomás acá, 2,5, te va hasta 1,2, hasta la curva 1,2 que tenés acá, y un poquitito más, porque tenés 1,25, ¿verdad? Entonces, ya podés asumir que está entre 0,21 y 0,22. Entonces, podés decir que es 0,215, por ejemplo, el factor de influencia. 0,215. Ah, o sea que el gráfico ya es dato, profe. O sea, ya te da el gráfico. Sí, el gráfico eso va a estar disponible para usted. Ah, ya, ya, ya. Excelente. Gracias, profe. Sí, es el factor de influencia y luego ya se multiplica nomás ya. Ese es para el punto A. Después lo que hay que hacer es la composición de rectángulo para el tema del punto C o para el B. O sea, por ejemplo, para el punto B lo que van a hacer es dividir acá y tomar, por ejemplo, primero este rectángulo que va a tener L igual a 4 metros, B igual a 2 metros. Después este rectángulo que va a ser L igual a 4 metros y B igual a 3 metros. Y así sucesivamente los cuatro y luego sumar la influencia de los cuatro. Sería el procedimiento para el punto B. Dale, profe. Gracias.
Sí, es con formulario el examen. Bueno, llegó la hora, así que por favor